Cliente me encargó un pastel y no tenía dinero para pagar. Nunca me imaginé quién era realmente el cliente. Este es uno de los story chismes más hermosos que me han enviado, tanto que lloré de la emoción cuando lo leí por primera vez. Dice así: un día recibí un mensaje de WhatsApp de un cliente cotizándome una torta de 2 libras. Como de costumbre, le pedí que me contara el motivo de la celebración y si quería alguna torta, algún sabor o algún diseño en especial. Me respondió que quería un pastel sencillo, lo más económico que tuviera, ya que no tenía mucho presupuesto, y que el motivo era un aniversario de bodas. Le ofrecí varias opciones y finalmente se decidió por una torta húmeda de semillas de amapola y arequipe, que es de las más básicas que ofrecemos. Me dijo que el dinero no le alcanzaba para una torta con glaseado, ni chantilly, ni fondant, ni ningún tipo de cobertura. El cliente me dijo que en ese preciso momento no tenía dinero para pagarme el anticipo, pero que la torta era para el día siguiente, así que él pagaría todo el pastel al momento de recogerlo. La verdad es que yo normalmente no acepto a realizar ningún trabajo sin un anticipo del 50%, pero en esta ocasión quise hacer una excepción ya que sentí mucha empatía con el cliente y como solo había un día de diferencia para recogerlo, pues quise arriesgarme. Yo entiendo que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades económicas, así que le hice la torta con el mismo cariño con que hago todo en mi pastelería. Al día siguiente le escribí al cliente para decirle que ya podía pasar por su torta. Me contestó que por favor lo disculpara, pues aún estaba trabajando y no había juntado todo el dinero para recogerla, pero que tan pronto tuviera el dinero pasaría por la pastelería. Dieron las 5 de la tarde y le escribí al cliente que en 30 minutos cerraría mi tienda. Me dijo que en 5 minutos llegaría. En eso entró a la tienda un niño de unos 11 años con su ropita muy maltrecha y su carita sucia vendiendo empanadas. Me dio tanta ternura cuando lo vi que sin siquiera preguntarle el precio y sin dejarlo saludar, le dije que me vendiera una empanada para probarla y que si me gustaban le compraría más para llevarle de cena a mi familia. Ustedes no se imaginan mi cara de sorpresa cuando el niño me dice: señora, yo soy quien le encargó el pastel de arequipe. Vengo a decirle que no tengo dinero para reclamarlo porque ayer y hoy no vendí suficientes empanadas. Hoy es el aniversario de mis papás y yo quería tener un detalle con ellos, porque casi nunca podemos celebrar nada, ya que no tenemos dinero, sino para comer. Perdón, me conmoví mucho otra vez y a llorar. Bueno, pero quedamos en que el niño dijo que no tenía suficiente dinero porque no tenía ni siquiera para comer. Cuando el niño me contó eso, yo me pasé el bocado de empanada que tenía en la boca y los ojos se me aguaron. Se me hizo un nudo terrible en la garganta y no podía ni hablar. Solamente me quedé mirándolo y le decía que sí con la cabeza. El niño entonces me dijo en el tono más respetuoso y conmovedor del mundo que quería proponerme un negocio. Y yo, que estaba llorando como una Magdalena, solo pude decirle que sí con la cabeza. Las palabras no me salían de la boca. El niño entonces me dijo: señora, con el respeto que usted se merece, quiero proponerle que por favor me fíe la torta. Déjeme llevarla para celebrarle el aniversario a mis papitos y yo le prometo que todos los días... Ay, no, perdón, pero me la voy a pasar llorando con esta historia. El niño le dijo: y yo le prometo que todos los días a esta hora voy a pasar por su tienda y le voy a pagar poco a poco el precio del pastel con el dinero de las empanadas que haya vendido en el transcurso del día. Yo sé que usted no me conoce, pero le prometo que soy una persona honesta y muy honrada. Ahí usted ya tiene mi número de teléfono. Yo ese teléfono lo cuido mucho porque por ahí muchos clientes me hacen pedidos, así que por ahí me puede contactar para que esté tranquila de que sí le voy a pagar. Yo, que ya sentía que no tenía más lágrimas para llorar, de alguna manera saqué fuerzas para hablar y le pregunté su nombre, su edad y dónde vivía. También le pregunté si iba a la escuela y qué hacían sus papás. Me contó que vive en un sector de la ciudad bastante vulnerable, me confirmó que tiene 11 años recién cumplidos, vive con sus papás y su hermano de 5 añitos. Su papá trabaja todo el día en albañilería y su mamá está en casa cuidándolo a él y a su hermanito y haciendo las empanadas. Sí va a la escuela, está en 5º de primaria y me dijo que sus calificaciones son muy buenas. Como se imaginarán, yo no paraba de llorar. No sabía qué era lo que más me conmovía, si el gesto que quería tener con sus papás o si su voluntad frente a la vida para salir adelante trabajando, si verlo todo sucio o la manera en que hablaba. Lo único que pude decirle fue que me dejara darle un abrazo. Ya cuando estaba un poco más compuesta, le dije que sí aceptaba su propuesta porque veía en sus ojos que era un niño muy emprendedor, pero con una condición: que tenía que esperarme para agregarle una cubierta de crema a su pastel y para escribirle feliz aniversario y el nombre de los 2 papás. Él entonces me respondió que si hacía eso se iba a demorar mucho más tiempo en pagarme.
Y yo le dije que no se preocupara, porque yo no tenía ningún afán. Entonces se puso tan feliz que de solo verle la carita me puse a llorar otra vez. Le arreglé el pastel muy hermoso, se lo entregué y se fue a celebrar el aniversario a sus papás. Al día siguiente regresó finalizando la tarde y traía $1 para abonarme a la deuda. Yo se lo recibí para que él lo sintiera digno. Por supuesto, lo de menos era regalarle el pastel, pero quise respetar su dignidad recibiéndole el pago que él me traía. Eso sí, le compré todas las empanadas que le habían quedado, eran como 7, y le pagué la empanadita que me había comido el día anterior. Me contó que sus papás se pusieron muy felices de la sorpresa que les había dado, que fue el día más feliz de su vida por haberle celebrado el aniversario a sus papitos, y yo me puse a llorar otra vez. Creo que deberían bautizarme en este story chisme como la pastelera llorona. Ya han pasado más de 10 años desde que eso sucedió. El niño está en la universidad y la situación económica de su familia ha mejorado un poco. Es un cliente frecuente y me viene a comprar cositas de vez en cuando. Cada vez que viene a mi pastelería me dan ganas de ponerme a llorar.